Hola y bienvenidos a todos. Hoy en este capítulo vamos a estar hablando con una de nuestras queridas pacientes de la clínica, Sileni Quintero. Sileni, bienvenida. Sileni es una paciente que ya lleva muchos años con las clínicas y que tiene una historia muy interesante, y yo pienso que hoy vamos a hablar de un tema que van a encontrar muy interesante y sobre todo vamos a enfocarnos en un punto específico que es la resiliencia. Gracias por la invitación, doctor. Yo feliz de estar aquí y poder contar un poco más de mi historia. Siempre he sido partidaria de que esto es parte de educar un poco a la población de que no es fácil y no tener un embarazo, pero al final lo puedes lograr. Yo creo que ese es el mensaje principal que yo le trato de transmitir a las pacientes en la consulta y que tratamos de hacer en la clínica. Y yo creo que todos tiene que ver un poco con poner ciertas expectativas. De lo que yo recuerdo, las expectativas que te habían puesto a ti al principio no fueron exactamente lo que terminó pasando al final. No sé si nos quieres contar un poquito de tu historia. Bueno, yo soy una paciente con endometriosis múltiple. Venía de muchas personas que me decían que no iba a poder quedar embarazada a muy corta edad, porque al final yo tenía 31, 32 años cuando ya me empezaron a decir que yo no iba a poder quedar embarazada. En aquella época pues estaba súper asustada de lo que iba a pasar, pero tuve un muy buen doctor antes de llegar a Panamá Fertility que me dijo que la única persona que me recomendaba en Panamá era la clínica de Panamá Fertility, en este caso con tu papá en aquella época. Y fue cuando yo llego a Panamá Fertility. Con muchas expectativas, porque no sabía, cuando la gente me decía no ibas a poder quedar embarazada, pero no sabía por qué, no entendía qué era lo que iba a suceder conmigo, por el hecho de que no iba a poder quedar embarazada. Aparte que esto es un tema para muchas mujeres que es un tabú, la gente le da pena decir o no quieren hablar del tema, y por eso pues una de las cosas que le agradezco por esta invitación es poderlo tocar y hablar, porque no sé que muchas personas están pasando por esto y a veces no lo quieren ni intentar. No sé si le ha pasado este tipo de cosas. No, yo pienso que uno de los miedos principales es el que no poder quedar. ¿Tú cómo hiciste, por ejemplo, con tu esposo en el momento? O sea, ¿cómo funcionó eso? ¿Te habían dicho todo esto antes de conocerlo? Sí, claro. En el momento que él me propone matrimonio, yo dije que sí, pero le dije que tenía algo muy importante que decirle, que era que yo creía que no podía quedar embarazada. En ese momento no vivíamos aquí. Y fuimos y le dije, tienes que ir conmigo al doctor. Y hablamos. Porque bueno, si te vas a casar conmigo, o sea, tienes que saber que yo... Lo llevaste para que él entendiera qué es lo que... Para que él entendiera claro, lo que había pasado. Claro. En ese momento, el doctor que nos atendió nos dijo, no, mira, no es que tú vas a poder quedar embarazada, pero con tratamiento. Okay. Él fue muy claro desde un principio. Y es más, nos dijo, cásense, disfruten 3 años, porque yo me casé a los 26 años. Sí. Estaba bien joven. Entonces... Sí, pero fue muy diferente a no vas a poder tener... Exacto. Ahora por lo menos hay esperanza. Sí, porque anteriormente, aparte, yo no tengo un ovario. Yo tengo un solo ovario. O sea, que ya habían habido varias cirugías. Varias cirugías anteriores, entonces no muy buenas experiencias. Entonces las posibilidades mías, según yo entendía, que no sé si estoy en lo correcto, era si con 2 ovarios tengo 100%, con uno tengo 50%. Bueno, eso no es así. Y ahí entro yo, eso no es así. Porque al final del día tú lo que necesitas es un buen óvulo, ¿no? Necesitas un buen óvulo que sea de buena calidad, y aunque solamente tengas un ovario, porque también me lo encuentro a cada rato, si el otro ovario está bien, tú tienes una muy buena posibilidad. Yo no diría que 50%, sí vas a tener un poquito menos porque tienes menos óvulos, pero no es tanto así como 50%. Claro, pero uno no lo sabe. No lo sabe. Entonces yo sentía ese miedo, y este doctor de verdad nos dijo que es más, duráramos 3 años, que no tenía que correr a quedar embarazada, que tenía una... Ahí fue cuando empecé a escuchar términos como tienes que hacerte los exámenes de la hormona mulleriana, tienes una buena... Y yo, con 27 años, no tenía ni idea, hace 10 años, que era esto. Entonces, y allí empieza todo el proceso de que yo sabía que en el momento que yo quisiera quedar embarazada no iba a ser fácil. Y no era cuestión de
ya tenía conocimientos, pero sí dar ese primer paso que da mucho miedo. Y es cuando uno necesita tener como el apoyo de ustedes como para este proceso, de que no es solamente un proceso médico, sino también muy emocional. ¿Cómo hacen ustedes con tantas hormonas que uno tiene en esos momentos? Claro, porque aparte también son como que, un poquito como que pasar, yo lo veo como pasando un poco de obstáculos en una carrera, de que pasas el primer paso, que es vamos a ver si puedo o no puedo, así que vamos a hacer los exámenes. O sea, ya pasaste ese paso, ahora viene el siguiente paso, ahora viene el tratamiento, pero dentro del tratamiento, entonces uno va poco a poco y es un proceso largo para alguna gente, y más aún si es un diagnóstico o una situación con la que venías ya de años atrás, ¿no? Sin muchas opciones. Yo veo esto a cada rato. A mí lo que me preocupa mucho es el tema de endometriosis, es que muchas mujeres la operan múltiples veces. Se pasan con cirugía. Ayer vi a una de 42 años que no tiene hijos, que le dijeron que la iban a tener que operar y que probablemente quitarle un ovario, pero ya tenía una cirugía anterior. Entonces, cada vez que tú haces una cirugía por endometriosis en el ovario, tú estás quitando pedazos de ovario, por lo cual estás disminuyendo aún más la reserva ovárica. Entonces, si la gente se opera una vez, ok, pero ya operarse 2 veces, yo diría mejor consulta con un especialista en fertilidad primero, para ver si es más conveniente hacer algún tipo de tratamiento antes de seguir con el ciclo de las cirugías que bueno, no sé al final cómo te fue a ti, pero... No, yo tengo mis 2 hijas, gracias a ustedes. No solamente una, sino 2. Y una de las cosas que tú mencionas allí es que es el error de no ir con un especialista en fertilidad. En el primer momento que a mí me dijeron que yo sufría de endometriosis, lo primero que yo tuve que haber hecho era ir a un especialista en fertilidad. Y uno comete el error de no hacerlo por falta de conocimientos. Uno sigue yendo a su médico de cabecera, a su ginecólogo normal, y pierde la oportunidad de salvar el ovario que yo lo perdí. A mí en una operación me lo quitaron. O sea... Sí, digo, hoy en día la recomendación es más, si tú tienes endometriosis, congela óvulos de forma más temprana, porque la endometriosis también va afectando la calidad de los óvulos. Y entonces sí, lo que tú dices, si al final del día y lo que me pasa cada rato, que es como una de estas situaciones que a veces me molesto, es de que llegan las pacientes ya con 2 cirugías y casi sin ovarios, y ya no hay nada que yo pueda hacer más que ir a un tratamiento como ovodonación o algo así, ¿no? Entonces digo, por suerte hoy en día existen, ¿sabes? La preservación de fertilidad, que en ese momento no existía. No existía. Y eso es algo de repente, incluso para ti, ya que tienes ese historial, de repente, oye, ¿sabes qué? Me voy a casar, voy a preservar para poder, por lo menos, tener la tranquilidad de voy a esperar un par de años, disfrutar con mi pareja. Exacto. No, y uno tiene mucho miedo. Claro. Una de las cosas es que tú tienes mucho miedo a que no vas a poder serlo, y uno como mujer se siente mal, es parte normal. Pero en este tema de intentarlo, yo creo que yo nunca perdí la esperanza de que iba a tener mis hijos. Y en Panamá Fertility logré ese acompañamiento. Recuerdo una anécdota, tu papá me dice mi greguita, porque al final fue una relación mucho más allá de paciente, porque yo fui muy sincera. Yo llegué y le dije, a mí me dicen que yo no puedo quedar embarazada. Me mira como que, o sea, nos estamos conociendo y tú ya vienes con un diagnóstico, y me dice, bueno, vamos a evaluarte y vamos a ver de dónde vienes, cómo, y empiezan a hacer todos los exámenes. Allí yo tuve una pérdida y me afectó mucho porque era mi primer intento. Tu primer embarazo. En mi primer embarazo yo tuve una pérdida, y de verdad, o sea, fue devastador esa primera pérdida. Yo duré 1 año completo que yo no quería saber de nada. Y recuerdo perfectamente una llamada del doctor Mario Vega Rich, de la nada. Estoy yo trabajando y me llama y me dice, ¿ya estás lista? Y yo todavía no estoy lista. Yo tengo mucho miedo. Entonces él me dice, yo creo que ya pasó suficiente tiempo. Ven y vamos a volver. Y allí nace mi primera hija, que es Ciara. Luego de eso, el tema de que se iba a poder tener otro, ya aquí a él me había enseñado muchísimo, había aprendido mucho con ustedes, porque no solamente con todo el equipo, cómo era preservar los óvulos, qué era un tratamiento, qué era el otro, porque me enseñaron. El problema es que yo siento
que hay mucha desinformación. Entonces, la gente tiene miedo de volver a intentarlo, porque emocionalmente es un golpe. Claro, que mucha gente piensa de que va a ser a la primera y que a la primera vas a quedar embarazada, y cuando no se da, y es muy frecuente que no se dé, o sea, hay que entender realmente las posibilidades de esto. Un embrión genéticamente normal, estudiado, bonito, tiene un 60, un 65% de probabilidades de terminar en un bebé vivo en la casa. Entonces, cuando tú lo ves así, de esa manera, tú dices, bueno, 3 a 4 mujeres de cada 10 no van a tener ese resultado, ya sea que no pegó la transferencia o termina en pérdida de embarazo, y es un porcentaje muy alto. Pero cuando tú le tratas de explicar esto desde un principio, de igual forma hay un shock claro de que, bueno, no sucedió, y mucha gente se rinde en ese momento. De hecho, hay estudios sobre esto. O sea, el 70% de las personas probablemente de que fallan un tratamiento ya no se vuelven a hacer nada. No, y es que las entiendo porque a uno le cuesta tomar la decisión de continuar, pero yo estoy aquí porque justamente es eso. O sea, yo dije, yo puedo, yo voy a continuar. Es simplemente un intento que no salió bien, y a mi segundo intento yo quedo embarazada, y después ya me quedaba el último pobrecito que estaba feo, que me decían que no había esperanzas, y yo dije, no, yo esto no bueno, pero y aquí está, que es mi segunda hija, que se llama Jimena. Entonces, actualmente, con un diagnóstico que era terrible, yo tengo mis 2 hijas en casa. Y siento, o sea, de verdad que es esto, el tema de la resiliencia, o sea, de seguir, de tomarse las pausas que uno necesita. No sé si, doctor, o sea, ¿qué recomienda usted? O sea, ¿cómo...? O sea, que si es... Porque mucha gente me lo pregunta, o sea, la gente que falla y que está determinada, como tú estuviste en tu momento, que realmente es más la actitud, porque uno tiene que entender que uno va a esto, es a ir a una pelea casi. O sea, esto es un tema muy estresante. La infertilidad hay estudios que hablan que es hasta más estresante que perder el trabajo, que el divorcio y que todo esto. Entonces tú estás entrando con tu pareja a esta pelea, y hay veces que no funcionan las cosas como mencioné. Entonces, ¿qué pasa después de eso? O cómo la gente se mantiene eso. Ahí viene toda la parte del apoyo emocional, donde de repente entran las psicólogas. Nosotros como equipo revisamos todo el caso, tratamos de hablar con la paciente para ver, tú sabes, qué podemos hacer diferente para que las cosas funcionen. Interesantemente, muchas veces no hay que hacer tantas cosas diferentes, muchas veces hay ciclos que varían entre uno y otro. Pero yo pienso de que ahora que tenemos todo este tema de programas, unos programas que se llaman Bebé Contigo, que básicamente te permiten varios intentos, yo creo que eso es mejor para las pacientes, porque de esa manera sienten de que tienen más oportunidades. Exacto. Y muchas veces, la mayoría de las veces las necesitan. O sea, sí, no la mayoría, pero a promedio, a nivel mundial, porque no todo el mundo que ve esto es paciente de nosotros, las pacientes necesitan en promedio 2 tratamientos de fertilidad para poder tener un bebé. Ese es el promedio. Wow. Entonces, sí, dependiendo del laboratorio, dependiendo de esto, por más bien que lo hagamos, todavía hay por lo menos unas 3 de cada 10 que no van a quedar embarazadas. Entonces, a esas pacientes, ¿cómo las apoyamos para que puedan continuar con el tratamiento? Pues tenemos los programas, tenemos el apoyo psicológico, y nosotros mismos nos involucramos para poder tratar de que lo hagan, porque sabemos de que si se siguen en el plan, eventualmente lo van a lograr. De una forma u otra ellas van a quedar embarazadas, pero no solamente es la parte económica a veces, sino también la parte emocional, que como dices tú, necesitas tu break. Exacto. Hay gente que dice voy de una vez y cuando más rápido puedo hacerlo otra vez. Hay otra gente que literalmente dice, doctor, yo necesito un tiempo, y vienen 5 meses después y ahora sí estamos listos, y todo ese tipo de cosas pasan. Sí, yo creo que yo necesité mi tiempo y duré un año exacto en que yo dije, me voy a olvidar de ese tema. Yo misma me estaba como exigiendo mucho a mí misma de que qué va a pasar, que no, si quedo. Los días esos de que uno tiene que esperar, de que hazte el examen de sangre. Ay, eso es horrible, doctor. O sea, esos días uno no puede, esperando la llamada del doctor. Entonces, eso, y dije, yo necesito un break. Y me tomé mi break y no me arrepiento jamás, y estoy súper agradecida con ustedes porque siempre me acompañaron durante todo el proceso, de no olvidarme. Tal vez si yo no hubiera recibido esa llamada que me faltaba, yo me hubiera dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero ese empujón, esa llamada,
yo actualmente soy súper amiga de las embriólogas de Panamá Fertility, son mis amigas, y hablábamos de cuántos quedaron, nos quedaron, y este está, y este el otro. Ese acompañamiento me hizo tener mis 2 hijas actualmente. Entonces yo cuento mi historia porque sé que tengo, o sea, de mis amigas, puedo decir que 4 han tenido tratamientos y no lo dicen. Te da vergüenza decir que han tenido tratamientos. Y creo que todas han tenido pérdidas. Probable. Es probable. Entonces, todas tenemos hijos, gracias a Dios. Pero este tema es como un tabú y realmente me encanta que me haya podido invitar para poder decirle a todas estas mujeres que están pasando por esta situación que sigan intentándolo. O sea, sí se puede. Y ahorita o sea, si hace 10 años habían cosas, ahorita creo que hay muchísimo más, me imagino. No, las tasas de éxito definitivamente han mejorado. O sea, los laboratorios y todo eso va evolucionando. Y por supuesto que todo ha mejorado y que las posibilidades hoy en día son más altas que en el pasado de poder lograr el embarazo a la primera vez que haces un tratamiento. Hay que estar preparado en caso tal de que no funcione. Porque hay gente que sí se llena totalmente de expectativas y cuando no funciona se derrumba todo esto y es muy difícil luego volver a subir. Ahora, hoy en día nos apoyamos con otras herramientas para poder decirte más o menos, oye, estas son las posibilidades de que esto funcione, o si haces esto y haces. Tratar de crear un plan desde un principio de tener el siguiente paso. Si esto no funciona, hacemos esto. Si no, yo creo que de esa manera tal vez... Sí, es más fácil. Podemos ayudar, pero definitivamente hay que darle el apoyo a las pacientes para que sigan esto y agradezco mucho tu sinceridad y tu apertura con todos nosotros para un tema tan importante. Bueno, gracias por la invitación, doctor. Y a ti. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Si eres paciente de la clínica o paciente en general que ha pasado por ese tipo de tratamientos y quieres compartir tu historia, te estaríamos no solamente agradecidos nosotros, sino toda la comunidad que nos ve, porque compartiendo historias es que en verdad educamos a todo el mundo sobre esta situación tan importante en la cual vivimos. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, no dudes en escribirnos o acudir a una cita en Panamá Fertility.